esta noche expresar nuestra gratitud, porque siendo enemigos por naturaleza, nos has constituido en amigos tuyos y nos has hecho sentar en lugares de príncipes. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque no es por nuestras obras de justicia ni por nuestros méritos, sino porque el Rey de la Gloria se despojó completamente y asumió su corona de espinas para darnos promesas de vida eterna. Por eso te alabamos, Señor, porque tú asumiste con pasión y determinación el costo de nuestra redención. Por eso te alabamos, Señor. Y esta noche queremos pedirte que nos entregues tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, revele a nosotros la palabra necesaria para el crecimiento de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar, a leer la Biblia, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 5. Vamos a utilizar este pasaje para reflexionar en la enseñanza que corresponde para este día. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Desde hace algunas semanas estamos estudiando los 5 ministerios que nos son descritos en la carta de los Efesios. Y como usted ya habrá notado, los hemos estado estudiando en el orden en el que el escritor los presenta: apóstol, profeta, evangelista, y este día nos corresponde el 4º ministerio, que es el ministerio de pastor. De los 5 ministerios, hermanos, que ahí se mencionan, quizás el de pastor es uno que en sí mismo, por su función, no requiere quizás más explicación detallada debido a su naturaleza. Pero es importante que nosotros hagamos una revisión continua acerca de la misión que Dios ha delegado a este tan importante ministerio como lo es el de pastor. Una de las cosas que llama bastante la atención de esta carta de Pedro es que al Señor Jesús se le llama el príncipe de los pastores. La Nueva Versión Internacional dice el pastor supremo. Por supuesto, hermanos, que el Señor Jesús es el buen pastor,
quien dio su vida por las ovejas. Y en un sentido muy real, Él es nuestro único pastor. Sin embargo, como lo he mencionado a lo largo de todo este estudio, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos y repartió dones, muchas de las funciones que Él desempeñó durante su ministerio terrenal, la entregó en manos de aquellos a los que Él dispuso entregar una función ministerial. Entonces, hermanos, estas personas son representantes visibles que de alguna manera están cumpliendo la tarea de modelar el carácter de Jesucristo en medio de los creyentes. Y en este caso, los pastores cumplen una función primordial. Quiero decirle que de los 5 ministerios que son mencionados en la carta de los Efesios, el de pastor es el que se establece con una cercanía y una permanencia que, a diferencia de los otros 4 ministerios, la relación entre pastor y oveja o entre pastor y congregación se vuelve muy cercana. Y esto es así por la naturaleza del oficio de pastor. Porque tanto el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista y aún el de maestro son ministerios de tipo ambulantes o itinerantes. Es decir, que el apóstol, el profeta, el evangelista y aún el maestro se mueven de congregación en congregación. Y por esa movilidad es que no es posible desarrollar un lazo tan cercano como sí lo desarrolla el pastor. El pastor, por tener esa característica de su condición permanente al frente de una congregación, eso de alguna manera le va permitiendo crear ciertos lazos, cierta cercanía con la grey del Señor. Y eso obviamente, hermanos y hermanas, establece un vínculo de confianza que es mayor al de los otros 4 ministerios. Aún el ministerio de maestro, como lo vamos a ver en la próxima ocasión, vamos a notar que es un ministerio que se mueve, pero el pastor no se mueve. El pastor es un ministro o un ministerio fijo que se encarga de cuidar la grey del Señor. Ahora, la oveja, porque estamos hablando de una figura y de una relación entre pastor y oveja, la oveja es un animal mencionado en la Biblia con mucha frecuencia. Los especialistas han hecho un conteo y han sacado un cálculo de más o menos 400 menciones que se hacen a lo largo de toda la escritura, incluyendo aquellas donde se utiliza la figura de rebaño. Y la figura de pastor recibe alrededor de 100 menciones en toda la escritura. Ahora, ¿por qué Dios o por qué el Señor al oficio de cuidar de manera permanente a su iglesia, a su comunidad de fe, la estableció bajo la figura de pastor y de rebaño? La razón de esto, hermanos, es porque usted sabe que en la cultura bíblica las ovejas dependían por completo de los cuidados de los pastores para su protección, para pastar, para beber agua, para refugiarse, incluso para curar de las heridas de las ovejas. En realidad, hermanos, las ovejas no sobrevivirían mucho tiempo sin el cuidado de un pastor, porque la naturaleza de indefensión, o es decir, su falta de defensa de las ovejas, nos ayuda a explicar las acciones y las cualidades de un buen pastor, que es lo que la Biblia hará de referencia hacia este ministerio. Y una de las razones importantes de por qué el Señor coloca a la iglesia como un rebaño y al ministro como un pastor
es porque la relación de la iglesia con el ministro, a quien el Señor le ha entregado el ministerio de ser pastor, es porque esta relación se establece sobre la base del cuidado y de la compasión. Es decir, nadie puede ejercer el ministerio de pastor si no aprende a desarrollar las actitudes de cuidado y de compasión hacia las ovejas, hacia la iglesia, hacia la congregación. Esto, hermanos y hermanas, es lo que se conoce como el carácter pastoral. Si una persona no ha desarrollado el carácter pastoral, se va a convertir en un tirano al frente de una iglesia o al frente de un grupo de personas. Por eso es que vamos a tratar la manera de descubrir por qué el Señor quiso que la relación de la iglesia, tipificado en un rebaño de ovejas, y por qué la función del ministro que cuida de ese rebaño, tipificado en la figura del pastor, debe de crear una relación lo suficientemente estrecha al punto que sea caracterizada en un vínculo de compasión, de amor y de cuidado. Para entender esto, pues obviamente que tenemos que partir de esa figura. Los pastores, hermanos, en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, como ya lo dije, se dedicaban a la protección de la oveja, pero era un trabajo que le demandaba mucho tiempo. Porque, por ejemplo, después de cuidar a las ovejas en la noche, el pastor tenía que conducirlas en la mañana hacia lugares seguros donde pudieran pastar y tomar agua. Las ovejas, hermanos, pueden tener agua frente a ellas, pero como son un poco miopes, un tanto sordas, ellos no pueden valerse de sí mismas a no ser que que el pastor las conduzca hacia esas aguas de remanso. Incluso una oveja puede estar muriendo de sed y puede tener una corriente de agua frente a ella, pero si no es un agua de remanso a la que el pastor la haya conducido, la oveja no toma agua. Lo típico, hermanos, entonces era que un pastor, después de los cuidados que había tenido en la noche, sacaba a su rebaño por la mañana para tomar agua y comer un buen pasto. Pero esa ruta de alimentación suponía un enorme desafío para el pastor, porque él tenía que ir dirigiendo el rebaño. Después de que el pastor había llevado a su rebaño a comer, a pastar y a beber agua, y eso normalmente se hacía en la mañana, lo típico era que al llegar al mediodía, el pastor con mucho cuidado llevaba a las ovejas a descansar bajo la sombra. Por eso es que allá en el libro del Cantar de los Cantares, específicamente en el capítulo 1, versículo 7, cuando la esposa o la novia está hablando, la novia dice algo acerca de su situación en relación al rebaño de su amado. Y vea lo que dice: ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Está hablando de la siesta. ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, la esposa está preguntando: ¿a dónde llevas a apacentar a tu rebaño al mediodía? ¿A dónde llevas a tomar la siesta a tus rebaños al mediodía? Porque yo soy parte de tus rebaños. Es decir, que la novia le está haciendo como una exigencia y le está diciendo: ahí donde tú estás, yo quiero estar. Entonces, ¿qué pasaba después del mediodía? Después de que las ovejas se habían tomado la siesta, después de que habían comido, después de que habían bebido. Bueno, antes de que llegara la noche, nuevamente el pastor tenía que regresar a llevar a su rebaño nuevamente al lugar donde debían de dormir definitivamente. Pero obviamente que en el camino las ovejas se podían ir lastimando, hiriendo, y la responsabilidad de un buen pastor
era ir revisando oveja por oveja cada una de las heridas que el camino les había hecho. Pero no solamente, hermanos y hermanas, el trabajo se limitaba a eso, porque usted sabe que el pastor tenía dos artículos que servían para dirigir a su rebaño. Eran dos artículos que ocupaba en su mano. ¿Alguien sabe cuáles son? Correcto, ya lo dijo el hermano, es el cayado y la vara. ¿Para qué servía cada cosa? La vara se utilizaba como un arma de seguridad, para darle duro a los lobos y a cualquier animal que tratara la manera de tocar el rebaño. Es decir, que la vara era para darse, como dicen. Pero el cayado era para guiar a las ovejas. Si una oveja se desviaba del camino, el cayado tenía en la parte superior como una especie de gancho, y ese gancho servía para jalar a la oveja cuando se salía del camino. Era como un báculo, hermanos y hermanas. Toda esta descripción que yo he hecho acerca del trabajo de pastor, de lo que nos habla, hermanos, es de una relación permanente, es de una relación de liderazgo, es de una relación de autoridad, pero es una relación que se construye sobre la base de la compasión, sobre la base del servicio, porque las ovejas dependen mucho de la estabilidad y de la conducción del pastor. Por eso es que los pastores son inseparables de su rebaño, y el Señor quiso que este ministerio recibiera precisamente ese nombre. Ese trabajo de pastor, como ya lo mencioné, era un trabajo muy exigente, un trabajo solitario en muchas ocasiones, y también podía ser peligroso. Tal vez usted recordará, por ejemplo, el episodio cuando la Biblia describe la relación que David tenía con las ovejas de su padre, que en ocasiones le tocaba que enfrentarse a los osos y a los leones. Pero David era un muchacho que estaba solo. Entonces, toda relación que se describe en las funciones de pastor, lo que tiene como característica es de una cercanía. Tan es así que en la tradición hebrea, a todos estos relatos donde se hace una mención de pastor y oveja, se le conoce como literatura pastoril. Es decir, se puede agrupar todos esos textos y estudiar esos textos en lo que se conoce como literatura pastoril. Y por eso es que la figura de pastor es una figura bastante idealizada, en el sentido de que se describe una virtud de liderazgo sencillo y de un liderazgo espiritual que se centra en una posición de servicio, de amor y de compasión. Si esto es así, por lo que ya mencioné que es una relación compasiva y de mucho amor, una de las figuras más hermosas en todo el Antiguo Testamento es que Dios mismo se presenta como el pastor de su pueblo. Allá en el libro del profeta Isaías, cuando se habla acerca del siervo del Señor, Isaías describe la llegada del Mesías como un pastor que apacentará a su rebaño, que llevará en su brazo a los corderos, es decir, a las ovejas recién nacidas, y que en su seno suavemente a la recién parida la tratará con compasión. Por eso es que Jesús mismo, ya en el Nuevo Testamento, Él dice: yo soy el buen pastor. Él se coloca como el modelo de lo que significa ser pastor. Él ha establecido una relación compasiva con su pueblo. Él es el que cuida de su pueblo. Él es el que está ahí con su rebaño. ¿Y en qué se certifica que Jesús es el buen pastor? Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor, porque el buen pastor es el que da su vida
por las ovejas. Entonces, en ese sentido, Jesús es nuestro máximo ejemplo de lo que debe de ser un pastor, versus aquellos que solo son asalariados. Jesús dijo que el asalariado, que no es el pastor del rebaño, que no le ha costado, él lo que hace simplemente es que si ve venir al lobo, deja a las ovejas a su buena suerte, pero lo hace porque es asalariado y por eso es que huye. Pero aquel que tiene una buena relación con su rebaño, Jesús dijo esto: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí también. ¿Cuántos somos ovejas del buen pastor? Si somos ovejas del buen pastor, también conocemos la voz de nuestro buen pastor. Entonces, todos estos ejemplos, hermanos y hermanas, de lo que nos habla es precisamente de lo que debe de ser un buen pastor, o de lo que debe de necesitar aquel que va a desarrollar el carácter pastoral. Fíjese que aquí hay una asombrosa frase en todo este pasaje, porque Jesús está diciendo que Él, como buen pastor, va a dar la vida por sus ovejas. Y ahí hay un giro bastante asombroso de la frase, porque si Él es el pastor que da su vida por las ovejas, ese buen pastor toma la figura de un cordero, porque el buen pastor es Jesús, ¿verdad, hermanos? Pero también el cordero que fue inmolado es Jesús. Es decir, Jesús se vuelve en el más vulnerable de ese rebaño. Jesús no solamente es ese pastor sacrificial que da su vida por las ovejas, sino que también Jesús es la oveja sacrificada por ese rebaño. Entonces, no sé si usted nota esto: Jesús es el buen pastor que pone su vida, pero tanto pone su vida que Él mismo se vuelve en la oveja sacrificada. Hay un pasaje que tiene mucha profundidad en cuanto a lo que estoy diciendo, y es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 17. Y quiero leérselo. Vea lo que dice: el cordero, oiga esto, el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es una descripción bastante vívida de lo que es un pastor, porque dice que Él es el cordero, es decir, Él es el que se ofrece a sí mismo por sus ovejas. Se vuelve en el cordero sacrificado por sus ovejas, pero por su condición de sacrificio, Él pastorea al rebaño hacia las aguas de vida. ¿Y esto qué significa, estimados hermanos y hermanas? Que es cierto que las funciones de pastor son las de enseñar, las de predicar, las de dirigir, las de administrar, las de acompañar, las de aconsejar, las de cuidar. Si uno le pregunta a las personas: oiga, ¿y qué es lo que hace un pastor? Bueno, el pastor predica, dirige, administra, es consejero, cuida, proyecta, visión. Todas esas cosas son verdad. Pero muchas veces las personas, cuando piensan en el ministerio de pastor, no toman en cuenta las características que deben desarrollar para ser efectivos en la función que Dios les ha encomendado. Quiero decirles que lamentablemente muchas personas ostentan el título de pastor, pero como dijo Jesús, solamente son asalariados. Lamentablemente hay muchos que simplemente han hecho del ministerio su modo de vida, y por eso es que hay personas que ven a las iglesias como un lugar donde
hay alguien que se aprovecha de otros. Y si bien es cierto, hay tantos malos ejemplos de estos que se hacen llamar pastores, que muchas veces estos malos ejemplos eclipsan o nublan a aquellos que están haciendo una buena labor. Entonces, ¿cómo se debe de ejercer el ministerio de pastor? ¿Qué es de lo que estamos hablando? No estoy hablando, hermanos, de que a una persona se le dé una credencial en un seminario, porque hoy en día también hay colegios, institutos bíblicos, universidades podrían ser que otorgan un título de pastor, una acreditación de pastor, pero un pedazo de papel no determina el carácter pastoral. Lo que determina el carácter pastoral es que nosotros tengamos en claro cuál es la posición a la que Dios ha llamado a quienes hemos recibido tan digno llamamiento. Lo primero que tenemos que decir es lo que dice el versículo número 2 que leímos acerca de Primera de Pedro capítulo 5. Mantenga su Biblia abierta y veamos algunas de las características que deben de desempeñar aquellos que hemos recibido el llamado al ministerio. Dice el versículo número 2: cuiden, cuiden. Es una orden, es un imperativo. Oiga que Dios nos está diciendo, si les parece, si tienen tiempo. No, la orden de Dios es explícita: cuiden. ¿Y qué es lo que hay que cuidar? Como pastores. Tienen que cuidar como pastores. ¿Y eso qué significa? Que debe de existir una comisión, un llamamiento de parte de Dios, una tarea delegada para estar al frente del ministerio. Cuiden como pastores. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermanos? ¿Y por qué el escritor también hace énfasis en esto? Porque alguien fácilmente puede dirigir una iglesia como un mini gerente. Alguien puede dirigir la iglesia como una pequeña empresa, pero esto no es una empresa, hermanos. Esto no es una empresa. Y alguien puede posicionarse como un mini gerente. Y esto es muy fácil de caer en la trampa. Alguien puede caer también como una pequeña celebridad en medio de un público que medianamente le presta sus oídos. Pero el cuidado que debe de ejercer el ministro es el cuidado de pastor, no de gerente, no de empresario. No debe de ser esa la visión. Debe de cuidarlo desde la naturaleza de ser ministro ordenado por Dios. Pero como ya lo dije, hay gente que dice, bueno, yo voy a cuidar mi grupito, y teniendo unos 100, que los 100 den un diezmo de tanto, creo que la voy pasando bien. Ese es un vividor, ese es alguien que está viendo números en las ovejas. Pero la orden del Señor es: cuiden como pastores. Y el pastor muchas veces, hermanos, va a tener que dar más de lo que la gente ve aquí en el púlpito. Pero dice algo: cuiden como pastores el rebaño. ¿De quién? ¿De quién es? En lo siguiente que el pastor se tiene que ubicar es que las ovejas no le pertenecen. Voy a volver a repetir: las ovejas no le pertenecen a ningún pastor. Las ovejas le pertenecen al que murió por ellas en la cruz bendita del Calvario. Así es. Entonces Dios está delegando una responsabilidad. Estoy diciendo, oiga lo que Dios está diciendo por su palabra: cuida lo que me pertenece. Pero dice más: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo.
Es Dios el que encarga esta tarea. Uno puede, hermanos y hermanas, tener un deseo legítimo de ser algún día pastor. Todos los que iniciamos la vida ministerial, en algún momento tuvimos el deseo de servir al Señor como ministros del Evangelio. Pero por muchos deseos que una persona pueda tener, eso no certifica ningún llamado. Necesitamos que Dios nos encargue. Necesitamos que Dios nos encargue la tarea de dirigir, de cuidar el rebaño que Él mismo compró. Y vea lo que dice el versículo número 2. Bueno, antes de pasar a la segunda parte del verso 2. Como las ovejas están bajo nuestro cargo, es cierto que tenemos autoridad sobre ellas. Es cierto que tenemos liderazgo sobre ellas. Pero ese liderazgo y esa autoridad tiene que ser en función del mismo bienestar de las ovejas. Ahora, ¿cómo debe de desempeñar el ministro del Evangelio, el pastor, su función como pastor? Vea lo que dice el versículo 2, la parte final. No por obligación. No por obligación. Debe de existir una vocación santa. Debe de existir un llamado genuino. Porque las personas pueden hacer las cosas por obligación. Pero tal vez usted habrá escuchado el dicho de las abuelitas, que dice que la comida a la fuerza no es buena, dicen. Y hacer algo de mala gana, por obligación, porque ni modo, no tengo otro trabajo y esto es lo que me toca hacer. El Señor dice que el ministerio no debe desempeñarse por obligación, sino que debe de ser por vocación. Hermanos, el ministro debe de tener un deleite de estar con las ovejas. Y cuando hablo de estar con las ovejas, no solo me estoy refiriendo a esta parte de acá, porque esta es una mínima expresión de lo que hace el verdadero pastor. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál debe de ser la motivación? Vea lo que dice el versículo 2. ¿Cuál no debe de ser la motivación? Dice, ni por ambición de dinero. Como que ya el escritor sabía del mal que padecen muchos hoy en nuestra época, que ven a la iglesia como un negocio, que ven a la iglesia, hermanos, como su forma de irla pasando. Pero el Señor está diciendo que no debe de existir una ambición del dinero. Lamentablemente, hermanos y hermanas, muchos hombres han reducido el ministerio al tema del dinero. ¿Sabe? En una ocasión, hablando con una persona, me decía de cierto pastor, mire, me dijo, el hermano era una iglesia un poco pequeña, como de unas 100 o 150 personas, y me decía este hermano de esta congregación, que durante la pandemia, ni siquiera un mensaje por WhatsApp, el pastor le dijo a la iglesia cómo están, todavía están vivos, nada, nada. Y lo único que le preocupó a ese ministro durante la pandemia era que los hermanos fueran fieles con sus ofrendas y sus diezmos. ¿Qué actitud va a ser esa, hermano? ¿Cómo va a oler esa persona a oveja? Es verdad que la obra de Dios se sostiene por el recurso voluntario que los miembros dan para la causa del evangelio, pero al final de tanto, hermanos, el ministro lo que necesita no es ver en las personas qué puede sacarle. En otra ocasión, hablando con otro, le voy a hacer el favor de llamarlo pastor, me dijo, yo en mi iglesia solamente atiendo, y eso lo dijo él, yo en mi iglesia solamente atiendo a empresarios o profesionales que ganan bien. Porque con unos 100 que yo tenga de esos, tengo mi vida saldada.
Ese es un asalariado. Ese es alguien que tiene el ministerio como una meta de ambición en la vida. Entonces, ¿cuál debe de ser la intención? ¿Cómo debe de ejercerse el ministerio pastoral? Ahí lo dice el verso 2. Sino con afán de servir. ¿Y quién lo quiere así? Como Dios quiere. Dios demanda que los ministros del evangelio podamos servir con diligencia. A propósito, en una ocasión, y esto, hermanos y hermanas, haciendo un poco de introspección, como el llamado al ministerio es algo que va creciendo, es algo que va graduando en la vida de una persona que lo ha recibido. Y a la par de ese crecimiento deben de ir existiendo evidencias que van apuntando a que esa persona efectivamente va a poder desarrollar una labor ministerial. En la época cuando a su servidor le tocaba estar en las actividades de la juventud, nuestro mayor anhelo era servir al Señor. Y junto a otros hermanos hablábamos un poco acerca de nuestro anhelo de servir a Dios en el ministerio. Y muchos compartíamos las experiencias que Dios en su misericordia nos había permitido y que nos había llevado a la conclusión que Dios efectivamente nos había llamado al ministerio. Pero yo recuerdo, hermanos, que dentro de ese grupo de muchachos habían algunas personas que aseguraban que tenían el llamado de Dios al ministerio pastoral. Pero lo que me llamaba la atención es que estos que aseguraban que tenían el llamado al ministerio, en la medida que el tiempo iba pasando, se iban volviendo arrogantes, déspotas, se iban volviendo, hermanos, descuidados de sus células, de sus sectores. Y es ahí donde yo decía, bueno, ¿y este cómo es que afirma que ha sido llamado al ministerio? Y es el más haragán de todos. Y es ahí donde uno llegaba a la conclusión. Y el tiempo me dio la razón. Nunca tuvieron un llamado, o al menos ese llamado nunca creció, porque a la fecha, en vez de estar sirviendo al Señor, han retrocedido. Y le digo esto, hermanos, por lo que dice el versículo número 3. Vea lo que dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado. Porque puede ser que alguien que llegue al ministerio traslade sus complejos de inferioridad a través de una tiranía en el liderazgo. Puede ser que una persona, hermanos, al llegar al ministerio utilice el púlpito para sacar todas sus insatisfacciones personales. Puede ser que alguien utilice el ministerio para latigar a la gente. Y hay gente, hermanos y hermanas, que ha llegado así a esos lugares. Pero el Señor dice: no sean tiranos, no sean crueles, no sean duros. Ya lo dije, la relación pastoral debe de ser construida sobre la base de la compasión y la cercanía. Por eso es que el pastor tiene que aprender a desarrollar paciencia con las personas. Y muchas veces, hermanos, si no se tiene paciencia, el ministro se puede convertir en un golpeador, en un vuelacabezas. Conozco a otro fulano también por ahí, que cuando no le complacen a él los caprichos, él lo que hace es volar cabezas. Quítenlo de supervisor, quítenlo del líder, no me sirve, apártenlo. Es un vuelacabezas. Y uno se pregunta en qué momento él perdió el carácter pastoral, si es que alguna vez lo tuvo. El cuidado en el ministerio requiere una relación de cercanía. Pero hay algo que me gusta en este versículo 3, y es lo que Dios nos demanda a nosotros. Oiga lo que dice: sean, ¿qué dice? Ejemplo para el rebaño. ¿Por qué se necesita que el pastor sea ejemplo?
porque su carácter modela a la iglesia, su carácter modela a la congregación. Por eso es que Pablo decía algo que son palabras, hermanos, muy profundas cuando él dice: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En lo que yo imito al Señor, imítenme a mí, dice Pablo. Porque el ministro es un modelo para la congregación y debe de serlo. Entonces, hermanos, ¿por qué he dicho todo esto? Porque yo no tengo la menor duda que el Señor de en medio de ustedes va a levantar ministros, buenos ministros, pastores que han de cuidar la grey del Señor. Pero es importante que tome en cuenta qué es lo que Dios está demandando. Si usted siente el llamado al ministerio, si usted siente el llamado a ser pastor, no piense que la posición de pastor es venirse a lucir en un púlpito. Esto apenas, hermanos, es lo más pequeño dentro del ministerio. Hay otras áreas que el ministro debe de desempeñar y que certifiquen su autoridad ministerial. Y la autoridad en el ministerio no es algo que se impone. Hay gente que lo que dice es: mire, hágame caso porque yo aquí soy el pastor. Desde el momento en que usted declara ese tipo de afirmaciones, está negando su ministerio. Porque el Señor dice que una de las formas en que las ovejas se van a conectar con el pastor es por su ejemplo. Es por su ejemplo. Entonces, estimados muchachos, a quienes el Señor va a levantar como futuros pastores de esta iglesia, oigan, lo que el Señor demanda de ustedes es que sean ejemplos. Ustedes han leído hasta la saciedad quizás ese pasaje cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Han leído ese pasaje ustedes? Que nadie te menosprecie por ser joven. Y solamente nos quedamos en eso. Ya ve, pastor, no me menosprecie porque soy joven. Pero no lee la otra parte. No lee la segunda parte. ¿Y qué es lo que dice la segunda parte? Sé ejemplo. Sé ejemplo. Y lo que más necesitamos, hermanos y hermanas, son predicadores de ejemplo. Entonces, si Dios te está llamando, y vea la tarea, hermanos, esto, hermanos, de ser pastor, de ser ministro, hay gente que esto lo agarra como decimos a buen salvadoreño, como changoneta. Pero esto no debe de ser visto de esta manera. Ejercer el ministerio de pastor nos coloca en una posición de mucha responsabilidad, porque quiero decirle algo: de todos ustedes el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Los primeritos que van a pasar son los pastores. Entonces, aquel que utilizó la posición para ser un tirano, para ser un déspota, para servirse de la gente, no que yo con la gente que tiene mucho pisto, con ellos sí me llevo, pero con este hermanito que la camisa toda desteñida y transparente, yo con él ni me acerco. Quien hace ese tipo de diferencias, hermanos, no es ministro de la palabra. Por eso es que el ministro debe de oler a oveja. Su perfume tiene que ser el de las ovejas. Llorar con las ovejas, estar con ellos, tener paciencia. Mire, hermano, la gente es complicada. Trabajar con seres humanos es difícil. Pero si usted me dice: ay, hermano, yo con estos 10 pelones que me llegan a la célula, yo ya perdí la paciencia, usted no califica para el ministerio. Porque si con 10 usted los trata mal, usted los golpea, usted les dice de todo, ¿cómo Dios le va a demandar a usted, o cómo Dios le va a poner a usted la responsabilidad de dirigir a un grupo mayor? No es para usted el ministerio. Tampoco el ministerio, hermanos, es para venir a suplir nuestros vacíos emocionales. Ya le dije, hay gente que le fue mal en el estudio, le fue mal en el trabajo,
Le fue mal en un emprendimiento. Pues de pastor me voy a tirar, dicen. Es que el ministerio no es para desocupados. El ministerio es para gente a la que el Señor ha llamado por medio de su Santo Espíritu. Ese es el sentido del ministerio. Entonces, hermanos, insisto, yo sé muy bien que dentro de muchos de ustedes el Señor va a levantar ministros del Evangelio, pero deben de tener claro algo. Tenemos que desarrollar el carácter pastoral de Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Pero también, ¿cuál es la responsabilidad hacia la iglesia? Vea lo que dice, y con esto voy terminando, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces todos necesitamos autoridad pastoral. Todos nosotros necesitamos autoridad pastoral. Pero yo le voy a decir algo. Yo voy a dar cuenta a Dios de los que se congregan acá, hasta donde el Señor me permita servirles, hermanos. Pero yo no voy a dar cuenta de uno que pasa aquí como el cometa Halley, ¿verdad? Cada 50 años. Por eso es que hay una conexión entre el pastor y la iglesia. Y eso, hermanos, solamente se establece por la cercanía. Y quiero decirle algo más con lo que termino hoy, sí. Oren por los pastores, hermanos. Yo no le voy a preguntar si de verdad ora usted por los ministros, porque es más fácil notar cuando un pastor se equivoca, cuando un pastor yerra. Es más fácil, pero muy pocas veces nosotros hemos orado por los ministros del Evangelio. A veces solamente nos sentamos a criticar lo que dijo, lo que no dijo, pero nunca hemos orado por ellos. Nunca nos hemos tomado la molestia de orar por ellos, por sus matrimonios. Les voy a decir, me voy a salir un poco de la posición pastoral, pero muchos de ellos, hermanos, tienen enfermedades al igual que ustedes, tienen problemas con sus matrimonios al igual que ustedes, tienen problemas con los hijos al igual que ustedes, pasan limitaciones económicas igual que ustedes. Lloran, no son de hierro, sufren. Pero ¿sabe qué es lo que fortalece a un ministro? Cuando hay una iglesia de rodillas que clama por sus ministros. Amén, hermanos. Así que yo quiero darles a ustedes esa responsabilidad. Yo agradezco en este momento, aquí atrás de este local, hay un grupo de hermanos que están orando porque su servidor les predique la palabra. A veces lo que Dios hace acá, hermanos, es por la gracia de Dios y por las oraciones de esta gente. Así que amemos, hermanos, lo que tenemos. Hoy por hoy a nosotros nos toca estar acá. Vendrán otros y el Señor va a levantar ministros, porque como ya le dije, esto no es nuestro. La iglesia no le pertenece a nadie, la iglesia le pertenece al príncipe de los pastores. Y cuando Él quiera levantar a otro, que lo levante con poder y autoridad. Pero se necesita que sea ejemplo. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, sé que la enseñanza de este día va más dirigida hacia la vida interna de la iglesia. Pero no perdamos de vista que Jesús es el buen pastor y Él da la vida por las ovejas. Y esa es la función del Salvador, solamente de Él. Por eso es que el rebaño, la iglesia, le pertenece a Él. Si esta noche hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito a que en el lugar donde está pueda ponerse en pie. Vamos a orar por usted.
Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea venir a los brazos del buen pastor, tal vez usted está herido, herida por el pecado, pero el buen pastor está listo para sanar sus heridas, las heridas del alma. ¿Quieres recibir el consuelo de Jesús como tu Salvador y como tu buen pastor? Ven. Él quiere hacer de ti una oveja de su prado. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Si el Señor te ha tocado de alguna forma, ponte en pie, queremos orar por ti. Vamos a orar, hermanos, pero pongámonos en pie y en esta oportunidad quiero hacer algo especial. Vamos a orar por la vida de nuestros pastores, para que Dios les bendiga mucho a ellos, para que el Señor les dé de su presencia. Vamos a orar por sus familias, sus matrimonios, sus hijos, su salud. No sé si están acá los hermanos pastores. Si pueden pasar aquí al frente, hermanos. Les invito a los hermanos pastores que puedan pasar. Queremos orar por ustedes, hermanos. Vamos a orar por ellos. Muchas veces es muy fácil criticarles, hablar de ellos, pero ellos tienen una responsabilidad junto a nosotros. Pasen, hermanos, queremos orar por ustedes. Les damos un aplauso, hermanos, a nuestros hermanos. Vamos a orar por la vida de los hermanos. Y de verdad, hermanos, oremos por ellos. Padre que estás en los cielos, esta noche ponemos en tus manos la vida de estos hombres, a los que les has dado la responsabilidad de estar al frente de un grupo de hermanos. Señor, yo quiero pedirte para que avives en ellos siempre la pasión por servirte, que nunca falte, Señor, la palabra. Te pido, Señor, que tu gracia esté sobre ellos, sobre sus familias. Te pido, Señor, que cuides sus matrimonios, que cuides de sus hijos. Ante toda enfermedad, Señor, yo te pido que tu mano poderosa sea sobre ellos. Te pedimos, Señor, que el respaldo de tu Espíritu esté con ellos. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, sus dificultades, sus pruebas, sus luchas. Obra, Señor amado, en ellos y bendícelos. Bendícelos, Señor. Fortalece sus ministerios para que así tu pueblo pueda ser bendecido. Que podamos ser ejemplo para tu congregación. Que podamos ser buenos ejemplos para ellos. Porque nos demandas a nosotros, Señor, integridad. Nos demandas a nosotros integridad en lo que hacemos. Bendícenos entonces con tu presencia para ser ese ejemplo a tu pueblo. Pongo sus necesidades en tus manos y sé que de ti hemos de recibir la honra y el fruto de nuestro esfuerzo, del gran príncipe de los pastores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte este aplauso a estos hombres, hermanos. Pueden pasar, hermanos.
Amén. Bueno, yo espero, hermanos, que no solamente ore aquí, ¿verdad? Sino que en su casa nos ponga en sus oraciones, porque lo necesitamos. El primer blanco, hermanos, que el diablo siempre apunta, si usted pudiera ver acá, tenemos un láser, aquí un láser disparando hacia nosotros, y al menor error jalan el gatillo y quedamos fuera, porque hay un principio: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Por eso es que el ministro tiene tentaciones, tiene luchas, tiene pruebas, pero si la iglesia ora por sus ministros, los está cubriendo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar, hermanos, en esta ocasión por las ofrendas y los diezmos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar y diezmar para tu obra. Gracias, Señor, por que tú nos das en abundancia. Bendice a tu pueblo. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos, tomamos nuestros asientos, hermanos. Grande y fuerte es nuestro